Ya chicos, control de emergencia e incendios. Hoy vamos a ver unidad 1, ya, durante más o menos este mes y un poco más de abril, ya, y corresponde a emergencias, definición y conceptos básicos, identificación de emergencias, normativa nacional y planes de emergencia, ya. El resultado de aprendizaje identifica la emergencia en función de la evaluación de riesgo y los procesos y de la ubicación geográfica de las empresas, ya. Ahora, cuando uno habla de emergencias, chiquillos, primero que todo vamos a entender qué es una emergencia. Hay que entenderla como una interrupción no programada de un proceso, ¿ya? Cuya posibilidad de generar daño a las personas requiere de una intervención inmediata y organizada, ¿ya? Ahora, hay que entender algo con respecto a la emergencia. Chile es un país que se caracteriza por tener emergencias y por poseer emergencias, ¿ya? O sea, más que poseer una cosa de tener emergencias y que se desarrollen con cierta facilidad, ¿ya? O sea, cuando uno habla de cierta facilidad, yo lo hablo más que nada asociado al tema de los sismos, por ejemplo. Ya recuerden que Chile, al estar cerca del cinturón de fuego del Pacífico, ¿ya? Y geográficamente ser un lugar muy joven, tenemos una tendencia nosotros a desarrollar muchos sismos. Y de hecho el día tiene que ver algo así, un poco más de 100 sismos diarios. Pero ustedes y nosotros percibimos una cantidad muy baja. Sumado que si tenemos un sismo cerca de un punto de la costa, ya vamos a tener de una forma u otra un riesgo agregado, o otro riesgo más, que es un riesgo de tsunami, ¿ya? Entonces, vamos a tener esas características, ¿ya? Y aparte nuestra geografía hace que también tengamos distintos tipos de emergencias. Ahora, ¿por qué uno habla de una interrupción no programada de un proceso? Porque en la práctica yo no pienso que nadie crea o piense de que, puedo tener esta emergencia va a estar mañana, o va a pasar en un rato más, una hora más. Sino que las emergencias pasan cuando estas deberían pasar. Ahora, eso es bien fome como uno lo dice, pero más que cuando deberían pasar, uno debe estar consciente de qué emergencias pueden pasar y cuáles serían los elementos que nos pueden originar una emergencia, ¿ya? Ahora, no programada, porque nadie programa ni planifica una emergencia, pero sí su respuesta. Y la respuesta, chiquillas y chiquillos, es lo más importante, ¿ya? O sea, cuando una emergencia se está dando, mientras uno está al principio de ella, mejor control va a tener. Es como cuando uno, por ejemplo, está haciendo un asado. Y cuando termina de hacer el asado, lo más correcto es apagar las brasas. Si uno las deja prendidas, o puede haber algo cercano, eso puede ocasionar un fuego y posteriormente un incendio. Bueno, un amago y luego un incendio. Y vamos a ver después, cuando tengamos la unidad 2, sus diferencias. Ahora, la respuesta tiene que ser una intervención inmediata y organizada, ¿ya? O sea, no es llegar, por ejemplo, y apagar un fuego, no es llegar y rescatar a una persona, o sea, tiene que haber una lógica en la forma de actuación, ¿ya? O sea, cuando vemos, por ejemplo, unidad 2, nos vamos a dar cuenta que la forma o la respuesta ante un incendio de una madera es muy distinta, o de un plástico, es muy distinta a la respuesta que se da de un incendio de origen eléctrico, o de un combustible, o de un combustible líquido gaseoso. Ahí vamos a tener diferencias. Entonces, hay que también empezar a darnos cuenta de aquello. Y lo otro es la forma en cómo uno va a dar la respuesta. También hay que tener esa lógica. Ahora, los tipos de emergencia vamos a tener las naturales y las antrópicas. O sea, las naturales que están en relación directa con lo que es la naturaleza en sí, y las antrópicas son las generadas por el hombre. Por lo tanto, vamos a tener también que tener formas de cómo responder a aquellas. Siempre cuando son emergencias naturales, ¿ya? Y en algunas antrópicas, como por ejemplo un incendio intencional, ya acá empieza a haber un concepto un poco más amplio, que es la famosa gestión de desastre. Eso tiene implicancias un poco distintas, ¿ya? Un plan de emergencia en sí es para una empresa. Por ejemplo, acá en la sede ya estamos terminando de afinar y empezar ya en una etapa posterior a implementar el plan de emergencia.
Pero eso es para esto. Cuando uno habla de una emergencia tipo natural, es ya como una inundación, una luz, por ejemplo, una aluvión. Y esa, por ejemplo, si en el caso para una comunidad, no es solamente se ver afectada una empresa, sino que toda la población completa. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser un poco distinta, tiene que ser diferente. Y tiene que ser a un nivel mucho más grande de poder, que se pueda desarrollar. Lo otro importante es que vamos a entender nosotros por emergencia natural, ¿ya? Son las que tienen un origen natural, en las cuales no interviene el hombre, como por ejemplo terremotos, sismos, tsunamis, aluviones. ¿Y esto qué implica? Implica considerar la gestión de desastres, ya que su gestión depende de múltiples factores. Sismo y terremoto son elementos distintos, ¿ya? O sea, un sismo es un movimiento que uno puede percibir, pero un terremoto es cuando ya este sismo tiene una intensidad tal que a ti no te permite poder quedar o poder estar de pie. Eso es también. Los tsunamis, tsunami es una palabra de origen japonés que significa tren de ola, ¿ya? O tren de ola en este caso. Y los aluviones es cuando ya tenemos una lluvia importante, ¿ya? Tenemos un terreno, un cerro, y todo el material empieza ya a combinarse con agua, con barro, y empieza a bajar de manera masiva. Ahora, si ustedes empiezan a pensar en estos cuatro elementos, ¿ya? Acá nosotros también tenemos que darnos cuenta que va a haber un elemento importante, que es la geografía. Una lluvia de una cantidad, de una intensidad importante, acá en la zona norte puede generar estragos. Pero en cambio en la zona sur, una lluvia es una lluvia. Bueno, cuando ya supera una cantidad, va a generar un problema, un desastre, como lo que estuvimos viendo en este principio de año. Pero para el norte es mucho, las consecuencias son mucho mayores, ¿ya? Implica también un tema de geografía, el tipo de suelo, clima, entre otros elementos. Ahora, desastre se va a considerar como la afectación normal del funcionamiento de una población. O sea, población, por ejemplo, cuando fue el aluvión en Copiapó, ya en el Salado, por ejemplo, en Diego de Almagro, se afectó completamente todo el funcionamiento de la comunidad. Y de ahí que uno habla de un desastre, ¿ya? O sea, una cosa es una emergencia, que es una alteración del normal funcionamiento, algo no programado, que sí que tiene una respuesta, ¿ya? Puede ser natural o entrópica, pero ya la emergencia, cuando ya tenemos el punto de un desastre, ya estamos hablando de algo ya mayor, de algo superior. La gestión de desastres nos obliga a que su gestión considere múltiples factores, como ubicación geográfica, el entorno, barrera arquitectónica, otros, ¿ya? Ubicación geográfica, si estamos, por ejemplo, cerca de una ladera de cerro, cerca de un río, por ejemplo, o de una cuenca, en un borde costero, por ejemplo, o estamos ya en gran altura geográfica. Pero el entorno es todo lo que va a bordear o rodear una empresa, por ejemplo, una ubicación en un lugar específico. Y las barreras arquitectónicas, ya muchas veces uno dice, pero ¿por qué son importantes? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa, o en el caso de un colegio, de que más adelante vamos a ver que en los colegios, los liceos, los jardines infantiles, se trabaja con una metodología que se llama PICE, que es el Plan Integral de Seguridad Escolar, en la cual articula planes de emergencia. Pero, y es bien importante que lo conozcamos, ya es bien importante. De hecho, yo siempre recomiendo a las estudiantes, los estudiantes que son padres o madres, ya, que pregunten en los colegios o en los jardines infantiles cuál es su plan de emergencia, ya. Se lo pueden, de hecho, se los debe mostrar a ustedes tienen conocimiento de aquello, ya, para ver cómo es la respuesta ante la ocurrencia de algún hecho, ya, para que ustedes también estén bien claros en eso. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si ocurre una emergencia y tenemos personas con discapacidad, en el sentido de discapacidad, por ejemplo, de movilidad, o tenemos, por ejemplo, chicos que pueden tener alguna sordera desarrollada, una hipoacusia severa, ¿ya? Y eso, cuando tenemos emergencia, ese tipo de barreras, o en el fondo, alguna limitación del desplazamiento, pero ya de la infraestructura, puede hacer que una emergencia derive en otras emergencias, ¿ya? Y eso es importante siempre tomarlo en cuenta. O sea,
sería muy bueno que ya como tema de cultura de pensamiento, pensáramos de que tener una discapacidad también nos tiene que obligar como empresa, como organización, a generar distintos elementos dentro de la empresa para poder facilitar, por ejemplo, una correcta evacuación, ¿ya? Y eso es importante. O sea, por ejemplo, un chiquitito o una persona con silla de ruedas, por ejemplo, ¿ya? Siempre en ese aspecto, para que pueda ser una evacuación más correcta, que sea lo lógico, que, por ejemplo, su oficina estuviese, por ejemplo, en un primer piso, ¿ya? En el caso de un aula, siempre tener una persona, ¿ya?, que esté, para que pueda facilitar la evacuación, o una persona, por ejemplo, que esté en silla de ruedas. Y esos detallitos, que aunque parezcan pequeños, que parezcan quizá algo triviales, es muy bueno tomarlos en cuenta para poder hacer una correcta gestión de una emergencia, ¿ya? En este caso, un tema de evacuación, por ejemplo. Ahora, lo importante a veces es entender cómo nosotros podemos tratar de gestionar la emergencia. Y también después cómo nosotros podemos hacer la evaluación de la emergencia. Y acá viene a veces un tema de detalle, ¿ya? Primero, riesgo, o sea, el peligro en este caso fue constitución, acto, condición, ¿ya? O lo que puede esperarse que sea una causa de daño. O sea, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, un sismo, una inundación, por ejemplo, almacenamiento de productos químicos u operación de productos químicos, para nosotros va a ser un peligro en sí, ¿ya? Y eso, si tiene una mala gestión, una gestión inadecuada, va a ocasionar una emergencia, ¿ya? También hay que pensar que un accidente del trabajo también puede ocasionar emergencia en sí, ¿ya? Y ahí uno tiene que también tener la correcta gestión. Y el riesgo ya nace cuando el trabajador va a estar expuesto a una de estas situaciones de emergencia, ¿ya? Y nace cuando el trabajador está expuesto en el peligro. Y eso es una parte, ¿ya? Nunca hay que cometer el error cuando uno empieza a diseñar un plan de emergencia o habla de emergencia o capacita a las personas de emergencia, solamente pensar en actuar y en aplicar un plan, un procedimiento, ¿ya? Uno también tiene que empezar, por ejemplo, a conocer al personal. Y ahí empieza también a activarse un elemento. Lo más probable, pero vamos a tener que también nombrarlo un poquito en esta situación acá, en el concepto de emergencias, ¿ya? Es la famosa psicología de la emergencia. Entender que van a haber mecanismos del cuerpo, mecanismos de la mente, ¿ya?, que se van a comportar de cierta manera ante una emergencia, ¿ya? Y yo siempre coloco un caso de ejemplo: los temblores, ¿ya? ¿Algunos de ustedes les gustan los temblores, chiquillos? ¿O no les gusta, les desagradan, por ejemplo? ¿O es algo incómodo para ustedes? O cambie la pregunta. A mí me No, no, incomoda porque a mi mamá le tiene miedo a los temblores y cuando hay temblores ella grita y sale corriendo. ya. A mí me pasa lo mismo. A mí me encantan los temblores. A mí me pone muy nerviosa. Mm. Ya. Si ustedes se dan cuenta, uno se coloca de una forma, ya uno conoce gente que reacciona de formas muy distintas, pero esa variabilidad de cómo yo puedo responder ante una emergencia o comportarme ante una emergencia, se explica con la psicología de la emergencia. Ahora, pongo siempre un caso. Si yo conozco a una persona que cuando ocurre algo se pone tartamuda, se pone muy nerviosa, que pierde su capacidad de habla, pero por un producto de una emergencia, yo esa persona, por ejemplo, la puedo designar para que contacte, por ejemplo, a bomberos o ambulancia o carabineros. No, No, No. Ya, y ahí tenemos un tema. Por eso es importante, yo siempre he dicho, conocer al grupo humano con que uno trabaja y ver quién puede tener aptitudes más adecuadas, ¿ya? Ahora, con las emergencias, cuando ya estemos, por ejemplo, revisando los planes de emergencia y viendo, por ejemplo, los organigramas de emergencia, cómo nos organizamos nosotros para dar respuesta, se van a percatar de un detalle, que en la práctica se promueve mucho el evacuar, hacer evacuación.
pero no así darle una respuesta directa. O sea, por ejemplo, cuando uno hace una brigada de incendio, ya cuando el incendio es pequeño y se puede controlar, ok, lo controlamos, cuando es amago, pero ya cuando ese fuego no se puede controlar, lo más adecuado es evacuar, ¿ya? Y eso hay que pensarlo, verlo desde esa perspectiva. Lo otro importante es que si uno detecta que va a tener personas que tienen respuestas muy exacerbadas, muy grandes ante una emergencia, es también tratar de coordinar que alguien esté con esa persona, ¿ya? Cuando ocurre una emergencia también para poder evacuar, ¿ya? O sea, la experiencia me dice eso, me dice aquello. Yo conozco personas que con los temblores salen corriendo, independiente de lo que estén haciendo, corren, ¿ya? Otras personas se quedan pegadas, se quedan tranquilas, hay personas que no se quedan inmóviles, otras personas que el temblor es como si fuera algo normal y cotidiano, ¿ya? Pero eso es un tema, y eso va a generar a veces cierta respuesta. Ahora, las emergencias en sí va a tener que también tener una medida de control. Yo acá discuto eso muchas veces, porque una medida de control es para evitar que algo ocurra. Entonces, es algo preventivo. El plan de emergencia yo también lo puedo usar de una manera reactiva, en el sentido de que ocurre la emergencia, automáticamente sabemos qué hacer para poder dar respuesta. Otros también dicen que no, pues preventivo, porque yo también cuando lo ocupo, ya voy a estar generando o evitando que ocurra otro accidente o la emergencia se empieza a agrandar más de lo que debiese. ¿Ya? Es en fondo dependiendo de lo que es la perspectiva, de cómo uno lo pueda tomar. ¿Ya? Ahora, Profesor, disculpe. sí, dígame. En el caso de que una persona tenga como mucho nervio, miedo de los temblores, ¿eso se podría tratar? Es que ya vieron, mira, yo lo veo de una perspectiva un poco más sencilla pero compleja a la vez. Si uno detecta eso, lo más probable es que la persona puede tener, o quizás puede tener alguna patología, o tiene un temor exacerbado, y eso sí puede tener un tratamiento, ¿ya? Sí, sí puede tener. Ahora, Ya, profesor. también puede pasar, por ejemplo, el otro extremo, en el que ocurre una emergencia y la persona está realmente como que si no pasara absolutamente nada. O sea, como yo siempre he dicho, los extremos nunca son buenos, pero sí una parte media, ¿ya? O sea, cuando veamos un poquito de psicología de emergencia, se dan cuenta que van a haber distintos estados, que por ejemplo hay como estados de shock, y así sucesivamente, ¿ya? Y de hecho, hay muchas veces que ocurre una emergencia, una persona puede estar en estado de histeria, y de repente termina la emergencia y la persona ha perdido toda la memoria, no recuerda qué pasó en ese momento, ¿ya? Hay mecanismos de la mente que ayudan muchas veces a proteger a la persona de ese evento, ¿ya? Eso es un tema a considerar. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos emergencias así, se trata o se le da el mismo tratamiento que cuando uno evalúa riesgos. Por ejemplo, tengo un riesgo de incendio. Yo lo podría evaluar con una probabilidad por consecuencia, por un BEP. Yo pienso que no, ¿ya? Porque yo no sé, por ejemplo, a ver, bueno, uno sabe que las llamas cuando tienen un color, tienen un poder calorífico, hay condiciones distintas, ¿ya? Yo siempre he dicho, identifiquemos la emergencia y cuando uno la evalúa, no es como lo más apropiado utilizar un veto, ojo, ¿ya? Pero es una de las formas para evaluar. Ahora, hay distintos tipos o elementos de evaluaciones de riesgo, ¿ya? En el caso de fuegos, tenemos algo que se llama el cálculo de carga combustible, ¿ya? Y para eso existe una norma chilena que es la famosa 1916. En español, ¿qué dice esto? Me ayuda a calcular, por ejemplo, si tengo una instalación, considerar cuál es la cantidad de fuego que se puede generar producto de lo que está dentro almacenado. O sea, por ejemplo, la carga combustible de un lugar que venda, por ejemplo, en productos de limpieza como un hotel
confort, toalla nueva, servilleta, etcétera, es muy distinta, por ejemplo, de una perfumería o de un local que venda lanas o telas. Ya vamos a tener diferencias. O sea, en el fondo, entre más cosas almacenadas que yo pueda combustionar o se pueda combustionar, vamos a tener un fuego más grande y que va a ser más difícil de controlar. ¿Ya? Bueno, hay un decreto específico que si tenemos algún elemento almacenado, nos va a decir cómo debe ser, en este caso, el almacenamiento para poder evitar aquello. Ahora, esto es una metodología, por un tema como de comodidad, quizás se puede utilizar, pero para mí no es tan real ni tan fidedigno la evaluación que uno haga, ¿ya? Ahora, ¿por qué muchas veces se toma la decisión de evaluar con un BEP? Es por cuando yo tengo mi matriz de riesgo, ¿ya? Hago mi matriz y hago la evaluación de riesgo, ¿para qué? Para que quede con un formato lo más similar posible, para que en el fondo no tengamos otra evaluación distinta. O sea, me explico, nosotros sabemos que en seguridad industrial tenemos un formato de evaluación, en higiene industrial tenemos otro formato de evaluación. Ahora, hay que sumarle que para emergencias tengamos otro formato más de evaluación. Cuando la emergencia lo requiera, se tiene que hacer, ¿ya? Pero en muchas empresas, para evitar la duplicidad de metodologías, tratan de trabajar con algo lo más similar posible. Ahora, cuando se evalúa con esto, hay que también tener claro que son casi todas las emergencias de un punto de vista de un origen antrópico, de un origen humano. La cosa cuando cambia, cuando tenemos que hacer una evaluación de riesgo en función de catástrofe, porque en este caso vamos a tener esto, una gestión de desastre y una emergencia tipo natural, ¿ya? En la cual sí o sí tenemos la gestión de desastre, ¿ya? Recordando que el desastre es cuando se afecta la afectación del funcionamiento normal de la población. Ahora, ustedes me podrían decir mucho, pero profe, el COVID es una emergencia, es un desastre entonces, porque el COVID afecta el normal funcionamiento, ¿o no? ¿Y eso usted, chiquillo? Sí. ¿Ya? Es una emergencia tipo sanitaria, ¿ya? Y en ese aspecto se tiene que tener una gestión de desastre, por eso, si ustedes se dan cuenta, se está en estado de desastre, ¿ya? Y eso implica que se activen automáticamente una serie de protocolos, o sea, por ejemplo, se activan hospitales de campaña, se refuerce todo lo que corresponde a la función de resguardo de la comunidad, entre otros elementos. ¿Ya? O sea, eso tiene que tener esa lógica o esa respuesta. De ahí que COVID tiene que tener también esta mirada, porque afecta el normal funcionamiento de la población. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos nosotros una evaluación de reconfusión de catástrofe, vamos a tener lo que corresponde a la amenaza, a la vulnerabilidad y la capacidad, ¿ya? Y eso va a ser el riesgo, ¿ya? Pero acá tenemos una fracción en la cual en el numerador tenemos una multiplicación, ¿ya? Pero acá tenemos algo que está dividiendo. Y la división por 0, chiquillos, ¿cuánto da? 0, ¿no es cierto? Y entre más grande sea mi denominador, por lógica, el riesgo debe ser mucho más bajo, ¿ya? Por lo tanto, si yo puedo tomar esto también como para poder evaluar los riesgos de una emergencia de tipo empresa, nosotros pudiésemos decir que lo que tenemos que trabajar mayormente es la capacidad. Y la capacidad, chiquillos, de una perspectiva bien simplista, es netamente mejorar o ver cómo va a ser la respuesta que nosotros podamos dar. Ahora, el que dé respuesta, por ejemplo, ante un terremoto, un sismo, en lo cual podemos nosotros evacuar, pues ya uno empieza a ver humo, en que eso se controla y no pasa un incendio, requiere trabajo, ¿ya? No es algo sencillo, implica mucho trabajo, implica mucha planificación.
Cuando uno habla de plan de emergencia, muchos piensan, no, si tenía el documento, el papelito que le dice, ante un incendio va esto. Ah, perfecto. Pero cualquiera puede, por ejemplo, llegar y utilizar un extintor. No, No, no puede. tiene que estar preparado. Exactamente. Y eso también tiene implicancias. O sea, incluso los mismos extintores, cuando tengamos más adelante, promover, por ejemplo, que hay extintores que en sí deben utilizarse con un elemento de protección personal, por ejemplo. En el caso de un guante, ya para frío, porque excepto, por ejemplo, el nitrógeno, cuando tú lo descomprimes y pasa bajo esa gaseosa de temperatura ambiental, sale con casi prácticamente bajo cero. Por lo tanto, debes tener un guante específico para no quemarte la mano. De ahí viene ese tema. Uno tiene que ir capacitando constantemente, ¿ya? O sea, más adelante le voy a mostrar un extintor, las partes del extintor, cómo se revisa, cómo se chequea, entre otras cosas. Natalie, Profe, dígame. el gas o nieblina del extintor en cierta ¿Ya? parte podría ser contaminante. Ya, mire, dame un minutito, ¿ya? Chiquillos, vamos a dejar de compartir un poquito esto. También lo mismo que yo, chiquillos, un extintor de polvo químico seco, PQS. Sí, se está viendo. Ya. Miren, chiquillos, en sí hay que entender algo con esto. Estos extintores, lo que tiene adentro siempre va a ser aire, uno, y segundo, un agente de extinción. Que en este caso es polvo químico seco. No tiene otra lectura. Y claro, esto en sí, cuando se percuta, va a quedar el ambiente un poco pesado, ¿ya? Porque el polvo químico seco, no sé si... Con esto se me puede caer un poco, se me puede caer un poco se me puede caer un poquito el carnet, pero ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la leche purita? Sí. Sí, ¿Sí? La purita cereal. todavía existe. ¿Todavía existe? Sí. Ya. Sí. Cuando uno toca esa leche, es Ah, te una podías cuenta jugar. que es como un poco húmeda, ya, y como bien pastosa, y cuando cae en la ropa, cuesta, Sacárselo. ¿cómo se llama? Sacarlo, ¿no es cierto? Ya. El polvo químico seco es muy parecido al chiquillo, es muy similar. Ahora, claro, si tú después que lo percutas, ves que el fuego disminuye, después cuando uno lo utiliza, después aplica agua. Una cosa es bajar el fuego y otra cosa es bajar la temperatura, son dos cosas distintas. Y claro, después tú ventilas ya para que el polvo pueda bajar y de ahí viene la segunda parte que es limpiar. Y eso uno se demora 7 horas. ¿Ya? Y el tema de ventilar, porque el polvo químico seco queda en el ambiente. Ahora, ¿qué es lo que podría responder un poco más tu pregunta, Natalie? Es cuando nosotros utilizamos unos extintores específicos de CO2 o anhídrido carbónico. ¿Ya? Y de hecho, eso tiene una diferencia. Me explico. El extintor este que ustedes ven acá tiene una boquilla solamente. En cambio, el de anhídrido tiene una especie de sifón que ayuda a focalizar mucho más el gas. Y eso tiene un inconveniente, porque ese tipo de gas es un agente asfixiante. O sea, tú cuando lo colocas en un lugar, y va a empezar a pasar con aquello, va a desplazar el oxígeno. Tú no vas a poder respirar normalmente. Y eso sí pudiese originar o producir un problema mayor. Ya, por si acaso. Ahora, hay, por ejemplo, está el agua, que el agua siempre va a ser como uno de los elementos bien importantes para poder controlar
ayudar, mejor dicho, al control de un incendio. ¿Ya? No sé, Natalie, si eso respondió su pregunta. Sí, profesor, me quedó claro. Gracias. Muchas gracias. Entonces, chiquillos, el riesgo con tres variables, amenaza, vulnerabilidad y capacidad, adopta o se adopta esta formulación con el objetivo de gestionar eficazmente el riesgo. ¿Ya? O sea, un ejemplo sería introducción del proceso, problema de accesibilidad, pérdida de material, daño de infraestructura, etc. Profe, Dígame. ¿está leyendo la PPT? Ah, perdón, chiquillos. La falta de hartos meses sin hacer clases. Sí, nota eso. Gracias por avisar, Consuelo. Ahora, chiquillos, siempre el riesgo con tres variables, amenaza, vulnerabilidad y capacidad, se adopta esta formulación con el objetivo de gestionar eficazmente el riesgo. Muchas veces, más que darle valores numéricos a esto, uno empieza a ver lo que uno tiene que trabajar. O sea, lógicamente damos valores, ¿ya? Pero a mí me gusta mucho más esto porque nos da para poder visualizar todo de mejor forma. Eso para mí tiene una visión. Ahora, interrupción de proceso, que sería ejemplo, problemas de accesibilidad, pérdida de material, de infraestructura, entre otras cosas. Cuando ocurre una emergencia, muchos también se enfocan en dar respuesta a la emergencia. Pero la pregunta es, ocurre, por ejemplo, un terremoto, ocurre un incendio considerable en una empresa, después vamos a llegar y utilizar todo normal, todo como corresponde, o dentro de la respuesta a la emergencia también debemos verificar las condiciones que quedó todo. Sí. Sí. Ya, eso es importante. Y lo otro que ponernos a pensar, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una faena minera y esta faena está a 300 kilómetros o 100 kilómetros de un lugar y tenemos problemas con la conectividad o con la forma de comunicación? ¿Qué deberíamos nosotros también como tomar en cuenta? Mejorar quizás las redes. Ya sería una, porque en ese aspecto, nosotros si nos hablamos un poquito de la PPT, vamos a tener esto, ubicación geográfica y el entorno. Estos dos elementos que también pueden tener un tema importante con emergencia. Ya. Se lo hago referencia. Cuando yo ejercía como experto en prevención, asesoraba a dos faenas que quedaban a unos 100 kilómetros más o menos, 80 kilómetros de un punto urbano. Pero se ocurrió emergencia porque no tenían acceso a red telefónica o una señal de telefonía. Pero aún así tienen que tener un modo para poder, ¿cómo se llama?, comunicar en emergencia. Y en ese aspecto, ¿qué se podría utilizar, chiquillos? Una radio. Ya, una radio, pero las radios tienen ciertas longitudes, una banda, no tiene que estar como inscrito en un registro de radioaficionado, etc. O sea, Vía correo electrónico, no. pero si no tenemos conectividad, Sí, disculpe. ya. No, pero es que son ideas que uno a veces le empieza a preguntarse. Pero, ¿y un teléfono satelital, por ejemplo? Porque en ese aspecto yo estaría trabajando la capacidad. Decir, me ocurre una emergencia, voy a dar aviso. Ahora, un teléfono satelital no es barato, es caro, ¿no?, pero es necesario. Ahora, ¿me quedo solamente con tener el teléfono? ¿O debo considerar algo más en relación con el teléfono, chiquillos? Tener un receptor, me imagino. Ya, por lo general el teléfono funciona y está. Pero Me refiero en la ciudad, por ejemplo, en la cual usted dice que podía estar cerca, en este caso, del centro urbano, alguien que obviamente tome, en este caso, aplique el plan de contingencia, si es un hecho grave. Claro, pero por ejemplo nosotros para comunicar debemos tener, por ejemplo, ya mira, cuando yo tengo un teléfono satelital, lo primero que debo hacer son dos cosas. Verificar que esté operativo y que tenga batería suficiente.
Y segundo, es capacitar a todo el personal en su correcto uso. Esas dos cosas automáticamente. Bueno, lo que hizo Rodrigo tiene también un tema importante a considerar, porque uno también debe tener, por ejemplo, una casa matriz, avisar también a la casa matriz en otros elementos, ¿ya? O la dirección que va a tener la empresa en una ciudad. El punto importante de esto es que uno tiene que empezar a trabajar todos los medios para yo poder dar aviso de que algo está ocurriendo, de que algo está pasando, ¿ya? Y eso es algo que muchas veces no se contempla, ¿ya? Ahora, cuando uno empieza a mejorar la capacidad, a mejorar la respuesta, es cuando ya, a ver, si decirlo sin que suene feo, pero a modo de haber dado una mala respuesta ante una emergencia, la va modificando, la va mejorando. Eso también tiene un componente importante de poder trabajarlo. Profesor, Dígame, Natalia. ¿y el sistema de bengala, en qué emergencia se podría ocupar? Mira, Ah, de océano. yo tengo entendido que en océano, ya específicamente cuando está en alta mar y ellos han entrado en un siniestro y al dar aviso se acerca un grupo de respuesta para poder marcar su ubicación. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿ya? Porque aparte para ellos le aplican protocolos específicos, o sea, tienen que tener, por ejemplo, una cantidad de barcos, ¿ya? El tema de los chalecos salvavidas, cuando se le dan ciertos avisos, el tema de que puede devolverse a tiempo, entre otros elementos, ¿ya? Ahora, la gestión de desastre, como nosotros lo estamos viendo, también ha logrado empezar a modificar ciertos aspectos de la forma de trabajo. Me explico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos en alta cordillera, 3.000, 3.500 metros de altura, y, por ejemplo, se da un aviso de tormenta eléctrica, por ejemplo? ¿Qué podría implicar eso para nosotros desde el punto de vista de una emergencia? Mira, por ejemplo, estamos a una altura de 3.000 metros y nos dicen que vamos a empezar a ver un fenómeno de tormenta eléctrica. Evacuar con anticipación. Ya, es un tema importante, ¿ya? Muchas veces la mejor forma de poder actuar ante un fenómeno de emergencia de tipo natural, como por ejemplo lluvia, nevazón, tormenta eléctrica, es poder, por ejemplo, evacuar el lugar. ¿Ya? O sea, se trata de, en el fondo, evitar que nos expongamos a algo. Y de ahí que nace esta importancia, ya de poder dar respuesta de ese sentido. O sea, el evacuar está bien, de alguna forma. Ahora, una cosa es que se dé el aviso, pero lo otro también es cómo se está dando el aviso. O sea, en este tipo, bueno, en el contexto de emergencia, no es como que uno, no sé, que por red social dijeron que iba a haber esto. ¿Ya? Primero que uno debe hacer es ver bien quién da el aviso. O sea, en este caso, NEMI, ¿ya? Y algunas instituciones más empiezan a activar algo que se llaman las famosas alertas tempranas preventivas. O sea, por ejemplo, ya entre diciembre y marzo siempre se están dando alertas tempranas preventivas, pero por el tema de lo que son el mal dicho, o dicho de manera coloquial, del famoso invierno boliviano, o el invierno altiplánico, ya que tenemos las faenas que están en una altura importante y que se pueden ver afectadas por precipitaciones. ¿Ya? Pero para hacer eso, para activar todo un protocolo o una forma de actuación de emergencia, tiene que haber una notificación clara. ¿Ya? Natalie, ¿tienes alguna pregunta? Ahora, el tema de ese, Rodrigo, de dar el aviso utilizando un teléfono satelital, es bien importante cuando uno capacita a las personas en explicarles o contextualizarles qué es lo que se tiene que decir, qué es lo que se tiene que hacer. Y eso es súper importante porque les va a pasar mucho, y creo que también tenemos que haberlo visto en la asignatura de transporte, carga y almacenamiento, cuando ocurría, por ejemplo, un accidente de tránsito y uno daba el aviso. Ya, cuando ocurre una emergencia, estamos en faena o en algún lugar que implica
no estás cercano de un centro urbano, lo que uno tiene que dar como información es la mayor cantidad de puntos de referencia. Y eso es importante también poder tomarlo en cuenta, para poder también considerar. Ahora, el riesgo, ya, este riesgo de acá, lo vamos a definir nosotros como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado, ¿ya? O sea, este riesgo va a implicar que lo que tenemos acá genere un daño tan grande que la capacidad o la respuesta de nosotros se va a ver completamente sobrepasada y va a generar un problema mayor. Ahora, las emergencias también hay que entenderlas que van a ser puntuales o temporales. Sin embargo, por ejemplo, ya ocurre un sismo de una intensidad importante y se empiezan a caer una serie de cosas, se rompen un par de cosas. Mientras eso no se rehabilite o se restituya, nosotros podemos decir perfectamente que la emergencia no ha parado, que la emergencia continúa. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ya cuando todo se trata de volver o llevar a una normalidad más adecuada, o lo más parecido a lo anterior, que ocurrió la emergencia, ahí uno recién dice la emergencia terminó. O sea, en ese aspecto, y eso aplica para todo tipo de emergencia, o sea, desde un sismo, un incendio, o hasta incluso con emergencias químicas. ¿Ya? O sea, eso es así, para no darle más un sentido distinto. Ahora, lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. Cuando ocurre una emergencia, chiquillos, acá vienen también hay que tener como varios cuidados, ¿ya? Y empezar como a capacitar, no solamente capacitar a la gente en cómo dar respuesta a la emergencia, sino qué hacer y qué no hacer durante la emergencia. Eso también para nosotros poder tomarlo de una manera más específica, ¿no? Ahora, chiquillos, la amenaza, que es lo que corresponde a este punto, puede ser, por ejemplo, de origen natural o de origen humano, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, esto, chiquillos, es bien importante, ¿ya? Que ha sido uno de los elementos que se ha desarrollado y trabajado mucho más por parte del Estado en el último tiempo, ya que es la famosa alerta temprana. Ahora también, como dice, alerta temprana preventiva. Y ojo con esto, provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas, que permitan a individuos expuestos a una amenaza la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de uno estar en zonas costeras, siempre van a dar, por ejemplo, aviso de marejadas. ¿Ya? Y eso, ya, ok, es una alerta temprana preventiva. Por ejemplo, cuando va a hacer mucho calor en algunos lugares, ¿ya? Se da una alerta temprana preventiva para los lugares o localidades o regiones tanto, y en tal fecha va a haber un evento de aumento considerable de temperatura. ¿Ya? Siempre se da ese aviso, ¿ya? Y en los lugares específicos en los cuales puede haber una mayor facilidad, por ejemplo, de un incendio forestal. ¿Ya? Ahora, aunque parezca un poco dicotómico, uno de los elementos para prepararse para una emergencia es poder hacer control de riesgo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un riesgo de incendio, que es lo más adecuado, ver todos los elementos que pueden generar incendio. Por ejemplo, sacar basura, pastizales, ramas, cosas que al entrar en contacto con una llama puedan generar fuego. ¿Ya? Lo mismo en la empresa, o sea, uno tiene que estar haciendo inspección y observación de manera constante. ¿Para qué? Para controlar distintos factores de riesgo, que esto se desencadene en algo más complejo. Es importante también tomarlo en cuenta. Ahora, esto, chiquillo, es bien importante, porque de una forma u otra, la alerta temprana preventiva ya me está nombrando, me está diciendo, hay que estar alerta, hay una amenaza. Independiente que esta sea de origen natural o de origen humano, es una amenaza. ¿Ya? Ahora, la amenaza de origen humano, chiquillo, ¿ustedes qué ejemplo o cuál conocerían ustedes? ¿O qué tipo de emergencia de origen humano ustedes pueden conocer, chiquillos? Disculpe, profe, no lo entendí. ¿Qué tipo de emergencias
que sean de origen humano ustedes conocen? ¿No pueden saber su existencia? ¿No será así como algún atentado, esas cosas? ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo, un artefacto explosivo. ¿Ya? Eso es una amenaza de origen humano. Por lo tanto, nosotros si tenemos esa claridad, No, hijo. debiese, por ejemplo, tener una forma o una respuesta a aquello. ¿Ya? O sea, en ese caso, ¿cuál, por ejemplo, si tenemos un artefacto explosivo? ¿Qué sería lo más lógico de hacer, chiquillos? ¿Lo más adecuado de hacer? Retirar el explosivo a un lugar alejado. No, en ese Antes caso, que eso, creo yo que sería evacuar y después llamar a un personal, por ¿ya? ejemplo, que esté capacitado para que él manipule así como lo que debería hacer, el golpe, cosas así, porque nadie podría estar en Exactamente, condiciones de alejar un artefacto explosivo, creo yo. exactamente lo digo. Ah, ya. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? En este caso, uno ve un artefacto explosivo, no hay que dársela de héroe, uno lo ve y se aleja lo más posible y da el aviso respectivo a carabineros, ya, si no tienen, o de antemano no sabe, por ejemplo, otro teléfono de emergencia de ellos mismos, de copia, por ejemplo, lo da, ¿ya? Ahora, Otra amenaza puede ser un incendio intencional, ¿o no? ya, también, porque si ustedes empiezan a recordar, gran parte de los incendios forestales hay una cantidad importante que no son que nazcan solos, ¿ya? O sea, donde yo he visto incendios forestales de tipo natural es en un documental en la zona interior de Australia, que las temperaturas en el día bordean fácilmente los 50-60 grados Celsius. Entonces ahí naturalmente había fuego, se quemaba una cantidad importante. ¿Ya? Fue un incendio intencional, por lo general pasó una amenaza y hay una cantidad importante que son de origen humano. Otro caso, por ejemplo, explosiones. Explosiones, por ejemplo, de un cilindro de gas licuado, ¿ya? De combustible, o por ejemplo, que pueda explotar un tambor, ¿ya? Entonces, esos elementos chiquillos van a ser ciertas amenazas ya de origen humano. Ahora, llevándolo un poco más al caso nuestro, de lo que es prevención de riesgo, yo debo tratar de tener alguna forma de dar respuesta si una empresa al lado mío, por ejemplo, pueda tener almacenado, por ejemplo, combustible y esto pueda explotar. Ya. Imaginemos un caso más sencillo. Tenemos una empresa y al lado de nuestra empresa tenemos una empresa que vende combustible. Y cuando tenemos eso, tenemos dos riesgos: riesgo de incendio y un riesgo de explosión, asociado a un almacenamiento de combustible. Nosotros como empresa, claro, yo digo, yo estoy ubicado al lado de esa empresa que vende combustible, pero eso no es mi empresa. ¿Hay algo que yo puedo hacer en función de esa emergencia? Porque tendremos una amenaza de origen humano, chiquillo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ya? ¿Cortafuego? Sí, es un tema. Miren, un tema de cultura de prevención de riesgo o cultura prevencionística, existe el famoso decreto 47, que es la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, ¿ya? Y esa Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, cuando uno la empieza a revisar, uno va a encontrar como varios elementos que uno debe tener considerado a la hora de, de emergencia, ¿ya? O sea, por ejemplo, no tener almacenamiento de sustancias peligrosas, por ejemplo, en un subterráneo o en un segundo piso, por ejemplo. No sé, un jardín infantil no esté en un segundo piso. O sea, de esa índole. Hay un elemento, ahí también funciona con eso, de los portafuegos en el fondo para que el fuego de una propiedad trate de no pasar al otro. Y ahí también aparece un concepto que es la famosa RF, resistencia al fuego, que en el fondo es el tiempo que algo puede estar expuesto a un calor sin que se desfogue. También se combustible. Lo importante, por ejemplo, si yo tengo una empresa que está al lado de un lugar que por ejemplo, tenga almacenamiento de combustible, que tenga un riesgo importante, esa emergencia de ahí también considero como si fuera mía. O sea, si yo veo que tengo un incendio al lado, ¿qué hago yo con mi empresa? Evacúo.
¿Ya? Eso es importante también darnos cuenta de que las emergencias muchas veces no solamente van a ser las propias, la que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa, sino que va a estar dado por el entorno, ¿ya? En el que uno está trabajando o está viviendo. Eso, chiquillos, tómenlo bien como algo importante. Ahora, más adelante, quizás nosotros cuando empecemos a ver la parte normativa, nos vamos a dar cuenta que nosotros en temas de emergencia estamos como bien al debe. O sea, mismo, no es por llenarnos más de leyes y de decretos, pero sería bueno un decreto específico para emergencia, ¿ya? Bueno, hay algunos cuerpos legales que toman algunos elementos, ¿ya? Si yo lo llevo al caso español, por ejemplo, ellos trabajan con los Real Decretos, y ellos tienen el Real Decreto 393, que se llama el Plan de Autoprotección, y ese define un plan de emergencia. Lo importante de esto, que como yo recién les daba el ejemplo de que si tengo una empresa y al lado tengo otra que tiene alguna característica, un riesgo importante, eso está dentro del entorno, por lo tanto yo lo tomo como una emergencia para mí, que a mí me puede afectar. ¿Ya? Eso también para poder considerarlo. ¿Ya? La amenaza de origen natural son, a ver, espera un poquito, ya, pero la amenaza corresponde a un factor externo que presenta un riesgo y peligro para la comunidad, ¿ya? Yo sé que estos son elementos distintos, pero muchas veces la bibliografía lo toma como si fuera uno, no lo separa. Es como cuando nosotros explicábamos, cuando estamos trabajando con la ley de tránsito, por ejemplo, 890, y esa ley de tránsito tomaba muchas veces algunos elementos, peligros, medidas de control, como si fuera lo mismo. Ahora, también se expresa como un potencial ocurrencia de un evento de origen natural o provocado por el fenómeno antrópico y que tienen consecuencias negativas al impactar sobre las personas, bienes y el medio ambiente. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tengo una amenaza de tsunami, claro, va a haber una consecuencia negativa, porque va a impactar a la comunidad. ¿Ya? Ahora, eso es como la amenaza, ¿ya? La amenaza siempre va a ser un factor externo, ¿ya? Externo a nosotros. Eso también tomarlo en cuenta. Ahora, nosotros sabemos que está la amenaza, ¿ya? Yo siempre he dicho, uno tiene que estar consciente de que esto puede pasar y uno tiene que estar consciente de lo que debe generar como distintas metodologías para poder trabajar esta emergencia. Que en el fondo lo que nos pueda afectar a nosotros sea lo menor posible. Ahora, la amenaza de origen natural son aquellos eventos naturales que al ocurrir en cercanías a centros poblados generan una situación que puede ocasionar un impacto negativo para los grupos humanos. ¿Ya? ¿Y cuáles conocen ustedes? Yo pienso que los que hemos estado conversando. Lluvia, tormenta eléctrica, por ejemplo, tsunamis, terremotos, etc. ¿Ya? Ahora, un dato. ¿Saben ustedes que en Chile ocurren más de 100 tsunamis al año? Chiquillos, ¿saben ustedes eso? No, no lo sabía. Pero me imagino que deben ser así como micro tsunami, ¿o no? Muy pequeños. Exactamente, muy pequeño. Lo que pasa es que se considera un tsunami cuando la ola tiene una variación de 1 centímetro, más de lo normal. Ya. Pero es una variación tan pequeñita que no se da la alerta, porque en el fondo vamos a caer en un tema. Ya, ¿se acuerdan ustedes que hubo una época en la que en ciertos canales de televisión salieron unas personas de otro país diciendo o promoviendo o vaticinando movimientos sísmicos? Sí, unos brasileños parece que eran. Exactamente. Y de golpe y porrazo ya no dejaron más de dar esos vaticinios, ¿no es cierto? Claro. Ya, y esos chiquillos, la práctica es generar alarma pública. Sí. Y eso, si mi memoria no falla, se puede considerar un delito. Sí, o sea, si trae consecuencias, porque igual la tipificación de ese delito implica que pueden haber, por ejemplo, personas fallecidas, lesionadas, daños materiales por, no sé, por una estampida humana,
Y eso es lo que se criticaba incluso al Colegio de Periodistas en ese entonces, porque los canales y el Consejo Nacional de Televisión también, porque los llevaban y a veces los tenían toda la mañana y había gente que tenía las casas llenas de botellas de agua y cosas por el estilo. Sí. De hecho, hubo una noticia que ocurrió hace mucho tiempo con el tema de los simulacros. Porque si ustedes se dan cuenta, más adelante vamos a darnos cuenta nosotros que si tenemos un plan de emergencia, tenemos que empezar a hacer simulacros de manera constante, que en el fondo es ir entrenando, para que cuando ocurra algo de verdad, la respuesta sea la adecuada. Y en muchas zonas costeras, si ustedes se dan dando cuenta, hacen simulacros de vez en cuando para el caso de tsunami. Y hubo una noticia una vez en Viña del Mar, quinta región, bueno, no sé si fue en Viña o en Valparaíso, que una persona cuando vio que estaban haciendo prácticas para un tsunami, la persona pensó que era un tsunami de verdad, se asustó tanto de un paro cardíaco y falleció. ¿Ya? Entonces también hay que tener a veces como tener como esa noción, o sea, siempre explicar bien que vamos a hacer un simulacro, ¿ya? Bueno, no me acuerdo si otra vez se me puede caer un poco mi jardín. Rodrigo, dígame. No, lo que le iba a decir es que ahí habían como opiniones como encontradas, porque muchas personas, bueno, algunos decían que la idea del simulacro era que no fuera avisado, para ver cómo la ciudadanía en este fondo reaccionaba, pero al mismo tiempo se producía lo que hizo usted, que era un simulacro que podía tener, así en este caso, una consecuencia fatal. Sí. Mira, a mí me pasó una anécdota bien cortita. Yo trabajaba en una empresa, una faena, y en esa faena hicieron un simulacro de un accidente interior minero. Y en ese momento estaban pidiendo silencio radial. O sea, silencio radial, ¿qué significa, chiquillo? Cuando estamos en una faena, al pedir silencio radial, la red principal de comunicación por radio, o la frecuencia radial, nadie la utiliza, solamente queda disponible para equipo de emergencia. Entonces, todos empezamos a pensar de que era una emergencia real, ¿no? Y yo le pido a mi supervisor que me lleve, siempre no estaba manejando en esa faena, para poder ver en qué podía ayudar yo. Y voy a preguntar al departamento de prevención si me autorizan, y me dicen, no te preocupes, es un simulacro. Pero en ese momento todos pensamos que era una emergencia real, y en interior mina es más complejo aún todavía. ¿Ya? Porque ahí uno no habla de una respuesta adecuada, uno lo que habla es la capacidad de sobrevivir, que eso es distinto. Entonces hay veces, chiquillos, que hay que tener como harto tino, ¿ya? Ahora, no sé si ustedes se acuerdan cuando uno estaba en el colegio y hacían la famosa Operación Daisy. ¿Todavía la hacen? Yo me acuerdo. ¿Sí? Sí, todavía la hacen, Sí. parece, sí. ¿Todavía la hacen? Ah, ya, entonces tan viejo no estoy. Entonces, y ustedes veían que era una chacota en ese aspecto. Ya, porque los chiquillos se podían a correr, a jugar, etc. Ya, es un simulacro mal hecho. La idea de un simulacro es tomarlo bien claro lo que va a pasar y ver cómo uno reacciona. Bueno, eso tiene varios tips y varias cosas, ¿ya? Para ver cómo va funcionando aquello. Pero, chiquillos, lo que pasa es que el tema de emergencia, ni general el tema de la seguridad y la prevención de riesgo, hay empresas que lo toman súper en serio. Y para ellos, sin prevención de riesgo, no hacen nada. Hay otras empresas que son más relajadas. Es como para todos los ejemplos, en realidad. Pero el tema de las emergencias, chiquillos, yo siempre lo tomo bien ordenado. A ver, yo siempre hago la misma pregunta. En el caso de ustedes, ¿cuánto tienen linternas, chiquillos? ¿Linternas a mano en sus casas? Sí, yo tengo, por lo menos. Una o dos. ¿Y las pilas se las cambias de manera constante? No tanto, pero funciona todavía. Ya. O no tengo pilas para el control remoto. La linterna. Claro, claro. Sí, ya, chiquillo, yo siempre he dicho, uno tiene que tener cosas básicas para emergencia. Linterna, por ejemplo, una radio pila, un botiquín. En este caso, por ejemplo, la manguera, que la manguera puede correr la casa completa y esta se conecte directo al medidor para que tenga más presión.
etc. Entonces, muchas veces también uno no tiene o no hace el ejercicio de cómo uno generar temas de elemento para una emergencia. Ya, hay una pregunta que ustedes siempre le van a hacer, y a todo experto en prevención se la hacen, y para aclarar un poco como una especie de mito. ¿Qué debe tener mi kit de evacuación o mi kit de emergencia? Porque si tenemos una emergencia tenemos que evacuar. Y uno que debe responder. Primera cosa, ¿por qué vas a evacuar? Yo creo que tendrías que ponerte en todos los casos, no solamente en uno. Ya, eso está correcto. Ya, siempre hay que pensar en todo lo que podría suceder. Pero ¿bajo qué emergencia, por ejemplo, yo debiese evacuar? Bajo un terremoto, un tsunami. Ya, un tsunami, por ejemplo, evacuar, por ejemplo, de una zona costera. Uno. De un terremoto, donde debiese evacuar siempre y cuando donde estoy ha sufrido un siniestro. Se rompió todo o hubo un incendio. Se quemó todo. ¿Una inundación igual Por puede ser? ejemplo, en mi Inundación. caso, cuando hay temblor, yo me trato de poner en las partes más seguras de mi casa. Para eso, para mí, es como la evacuación. Ya, eso es otra cosa distinta. Evacuar Ah, es ya. irse del lugar donde uno está. ¿Ya? ¿Y por qué yo siempre llamo hay que ser bien ordenado con aquello? Porque si ocurre, por ejemplo, un terremoto, y se lo digo por experiencia propia, cuando ocurrió el terremoto en Coquimbo, yo me quedé en el lugar hasta pasado una hora. Porque automáticamente las personas empiezan a pensar de que hay que evacuar y se llenan todas las calles, todos los caminos. Y tú te estás exponiendo a otros riesgos, como por ejemplo alguien que no respeta un discoparo, una luz roja, un ceder paso. Y de hecho, cuando ocurrió el terremoto en Coquimbo, yo estaba trabajando en ese momento en Serena, y la avenida Guanguayí se habrá llenado en menos de 10 minutos, y los motociclistas y alguna gente pasaba con sus vehículos sobre la vereda. ¿Ya? Siempre cuando ocurre una emergencia y la emergencia permite quedarse en el lugar, lo ideal es quedarse en el lugar, ¿ya? Para no solo sobreexponernos a riesgo. ¿Ya? Ahora también hay que tener una lógica. Si donde estoy viviendo hay unos cables y el poste, por ejemplo, que está por ceder, me alejo de ahí. O el ventanal es grande, más lejos del ventanal. ¿Ya? Eso es importante, eso es tomarlo en cuenta. Así que uno, ocurriendo una emergencia, uno mismo se puede exponer a otras situaciones, ¿ya? Y eso puede generar otras emergencias más chiquitas, ¿ya? O sea, primero que todo, uno tiene que establecer aquello, bajo qué punto de vista uno va a evacuar, y si tiene que evacuar, se tiene que hacer una zona segura, ¿ya? La próxima semana, o un poquito más adelante en el curso, vamos a revisar una página, ¿ya? En la cual, por ejemplo, para el caso de aluviones y de riesgo de tsunami, están definidas, por ejemplo, las zonas de seguridad, a lo cual uno tiene que evacuar. Ahora, en el caso de que uno debiese, por ejemplo, evacuar el lugar, uno siempre recomienda tener una mochila, ¿ya? Con frazada, una botella con agua, linterna, tiro una radio, un botiquín chiquitito, ¿ya? Si tienen niños, una mochila o una bolsita con cosas para los niños, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, algún enfermo crónico, ya tener su medicamento, ¿ya? En el caso de los asmáticos, su inhalador respectivo, ejemplo, ¿ya? Algo de comer. Sí, una barrita de cereal, un poco de maní, o algo que te dé Energía. energía todos los días para poder quemar en ese momento. El cuerpo va a necesitar energía. Pero es eso, chiquillo. O sea, cuando uno empieza a ver la emergencia, uno se empieza a hacer varias preguntas, y de hecho le van a hacer muchas preguntas. Lo principal es como tratar de ser lógicos para actuar, ¿ya? O sea, en ese aspecto, ser lo más calmos para poder hablar y poder tratar una emergencia. ¿Ya, chicos? Miren, esto es por la clase del día de hoy, ¿ya? Así que vamos a dejar de grabar. Bueno, si tú conversas con ustedes.